En el bullicioso corazón de la ciudad, donde los imponentes rascacielos se unían a las calles abarrotadas, vivía Alexander Rey, un hombre cuya vida estaba definida por el éxito y la riqueza. Alexander era un millonario hecho a sí mismo, conocido por sus despiadadas decisiones comerciales y su ambición implacable. Para el mundo, era un hombre que lo tenía todo: autos de lujo, un ático con vista al horizonte y una red de personas influyentes ansiosas por trabajar con él. Sin embargo, debajo de la apariencia de opulencia, Alexander sentía un vacío que no podía identificar. Su vida se había convertido en un ciclo de reuniones, números y transacciones, todo carente de una verdadera conexión o significado. Los amigos, se dio cuenta, eran solo conocidos con una tarjeta de presentación, y el amor era un concepto que había descartado durante mucho tiempo como una distracción. Pero todo esto cambió una noche fría cuando decidió tomar un desvío en su camino a casa. Mientras conducía por las calles menos conocidas de la ciudad, las luces brillantes de la marquesina de un teatro llamaron su atención. Al detenerse, Alexander vio a una joven parada cerca de la acera, temblando con una chaqueta fina, tratando de hacer señas a un taxi. Parecía totalmente fuera de lugar en su mundo, pero había algo sorprendente en ella: una feroz resistencia en sus ojos que lo intrigaba. Su nombre era Lila Monroe, una joven que había llegado a la ciudad con sueños que nunca se materializaron. La vida le había dado una mano dura, dejándola a su suerte en un mundo que apenas entendía. Luchando por llegar a fin de mes, Lila se había encontrado al margen de la sociedad, haciendo lo que podía para sobrevivir, pero siempre aferrándose a la esperanza de que un día las cosas serían diferentes. Cuando Alexander le ofreció llevarla, Lila dudó, mirándolo con cautela y curiosidad. El auto pulido, su traje a medida y el aire de confianza que exudaba indicaban que era alguien de un mundo diferente, un mundo que ella solo había visto desde lejos. Pero había una amabilidad en su voz que ella no esperaba, así que aceptó y se sentó en el asiento del pasajero con una mezcla de nervios y gratitud. Al principio, su conversación fue forzada, un choque de personalidades de dos orígenes muy diferentes. Alexander, acostumbrado a hablar de fusiones y adquisiciones, se encontró perdido en una charla intrascendente, mientras que Lila se mostraba cautelosa a la hora de revelar demasiado sobre sí misma. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, había una conexión innegable, un entendimiento tácito que los acercaba cada minuto que pasaba. Mientras conducían por la ciudad, a Alexander le impactó la perspectiva de Lila sobre la vida. Hablaba con una honestidad cruda, sin filtros y sin disculpas, un marcado contraste con las fachadas cuidadosamente seleccionadas a las que él estaba acostumbrado. A su vez, a Lila le fascinaba la visión de Alexander de un mundo que ella nunca había conocido, un mundo de poder, riqueza y control que le parecía tan extraño como a él le parecían las calles por las que vagaba. Cuando la dejó en su casa, Alexander sintió una extraña reticencia a despedirse. Algo en ella había despertado algo muy profundo en él, algo que no había sentido en años. Y mientras la veía desaparecer en la noche, se dio cuenta de que no estaba listo para que su encuentro fuera solo otro momento pasajero. A la mañana siguiente, Alexander no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de Lila. Ella había dejado en él una impresión que nadie en su mundo había logrado eliminar. Decidió seguir sus instintos y tomó una decisión audaz. La encontraría y le haría una propuesta que uniría sus mundos, aunque fuera temporalmente. No sabía entonces que esta simple decisión cambiaría el curso de sus vidas. Alexander no podía quitarse de encima la sensación de curiosidad y emoción que Lila había despertado en él. El recuerdo de su conversación seguía reproduciéndose en su mente, cada detalle se le pegaba de una manera que no podía ignorar. Era muy diferente a todas las personas que había conocido antes. Sencilla, honesta y ferozmente independiente a pesar de las dificultades que enfrentaba. La tarde siguiente, Alexander se dispuso a buscarla. No estaba del todo seguro de cómo hacerlo, pero tenía contactos y los medios para mover algunos hilos. Después de horas de investigación y un poco de suerte, localizó su lugar habitual cerca del distrito de los teatros. Allí estaba, envuelta en esa misma chaqueta fina, su expresión una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Cuando Lila vio que Alexander se acercaba, frunció el ceño con sospecha.
No esperaba volver a verlo y no estaba segura de si su aparición repentina era un gesto de bienvenida o un motivo de preocupación. Aún así, mantuvo la compostura y lo miró fijamente, desafiante. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, tratando de ocultar el ligero temblor en su voz. «Vine a verte», respondió Alexander, su tono firme y tranquilo. «Quería hablar». Lila se cruzó de brazos, con una mezcla de sorpresa y curiosidad cautelosa evidente en su rostro. «¿Y qué podría querer de mí un hombre como usted?». Alexander respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer sonaría poco convencional. «Tengo un evento dentro de poco, una gala de negocios. Es algo importante en mi mundo, y estaré rodeada de gente que espera que me presente con alguien adecuado. Me gustaría que me acompañaras». Lila parpadeó, sorprendida. «¿Quieres que sea tu cita?». Se rió, con una mezcla de incredulidad e ironía en su tono. «No encajo exactamente en tu mundo, señor Rey». Alexander corrigió, con un atisbo de sonrisa que suavizó su expresión por lo demás seria. «Y sé que tú no. Esa es la cuestión. No quiero a nadie de mi mundo. Quiero a alguien real, alguien que no vaya a jugar ni a fingir». Lila lo miró durante un largo momento, sopesando sus palabras, tratando de entender cuáles eran sus verdaderos motivos. La gente del mundo de Alexander no buscaba a personas como ella, no sin una agenda oculta. Sin embargo, había algo genuino en su pedido que la tomó por sorpresa. «¿Qué hay para mí?», preguntó, cruzándose de brazos y levantando una ceja. «Pago», respondió simplemente. «Un pago justo. Lo suficiente para ayudarte y tal vez cambiar un poco las cosas para ti». Era una oferta tentadora, y Lila no podía negar el atractivo de la seguridad financiera. Pero nunca había sido de aceptar dádivas, y la idea de ser la cita contratada de alguien, incluso por una noche, se sentía degradante. Aún así, la forma en que lo presentó, como si fuera una socia en algún acuerdo mutuo en lugar de un mero cómplice, suavizó la incomodidad. «No sé», dijo Lila, vacilando. «Mira, no hay presión», la tranquilizó Alexander. «Es solo una noche. Tú vienes conmigo, me ayudas a manejar a los tiburones de los negocios y, al final de la velada, cada uno toma su camino. Haré que valga la pena». Después de una pausa, Lila asintió. Su mente se llenó de posibilidades y reservas. No podía negar que esta era una oportunidad para salir de la rutina en la que se encontraba, aunque fuera temporalmente. Y Alexander, aunque cauteloso y misterioso, tenía una calidez que la intrigaba. Tal vez, solo tal vez, este arreglo pudiera llevar a algo inesperado. «Está bien», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Pero tengo algunas condiciones propias». Alexander sonrió, divertido por su determinación. No esperaría nada menos. Y con eso, llegaron a un acuerdo, uno que los uniría por una sola noche, pero que finalmente los llevaría por un camino que ninguno había previsto. Mientras se estrechaban la mano, ambos sintieron una descarga eléctrica pasar entre ellos, una promesa tácita de que este arreglo era solo el comienzo de algo mucho más complicado y significativo. A medida que se acercaba el día de la gala, Alexander se encargó de todo lo necesario para ayudar a Lila a integrarse en su mundo. Contrató a un estilista personal, le consiguió un vestido de diseñador e incluso le ofreció clases de etiqueta para que se sintiera cómoda con las expectativas de la alta sociedad. Si bien Lila inicialmente se resistía a todo el arreglo personal y el cuidado personal, comprendió que Alexander le estaba dando la oportunidad de entrar en un mundo que solo había visto desde afuera. La estilista, una mujer encantadora llamada Celeste, fue la encargada de transformar a Lila en alguien que llamaría la atención entre la élite de la ciudad. Celeste se maravilló con la belleza natural de Lila y le dijo que apenas necesitaba maquillaje para lucir espectacular. Aún así, había algo en la renuencia de Lila, su deseo de mantenerse auténtica a pesar de su papel temporal, que la diferenciaba. Lucía su encanto natural con orgullo y estaba claro para cualquiera que la viera que no necesitaba vestidos elegantes ni maquillaje para causar una buena impresión. Mientras Lila se probaba el vestido de noche, un verde esmeralda intenso que resaltaba sus ojos, sintió una extraña mezcla de emoción e inseguridad. Apenas reconocía a la mujer del espejo. Celeste le puso una mano tranquilizadora en el hombro.
Tienes un talento natural, Lila. Sé tú misma esta noche. Eso es lo que te hace diferente. Mientras tanto, Alexander se preparaba en su ático, sintiendo una inusual sensación de anticipación. Estaba acostumbrado a los negocios, a las formalidades y a las interacciones orquestadas, pero esa noche se sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente emocionado de estar acompañado por alguien a quien no necesitaba impresionar ni entretener. Con Lila, sentía una tranquilidad poco común, un recordatorio de las cosas que había perdido de vista en su búsqueda de la riqueza. Cuando Lila llegó a su ático, Alexander se quedó sin palabras por un momento. Se veía elegante y llamativa, pero su genuina calidez y personalidad brillaban, diferenciándola de cualquier otra persona que él hubiera llevado a un evento. Le ofreció el brazo y ella lo tomó con una sonrisa tímida. La gala se celebró en un gran salón de baile lleno de candelabros de cristal, música clásica e invitados bien vestidos que se comportaban con un aire de sofisticación. Cuando entraron, Lila sintió las miradas de los espectadores curiosos y sus inseguridades salieron a la superficie. Podía sentir el juicio, las miradas susurrantes, las preguntas tácitas sobre quién era ella y por qué estaba con Alexander. Pero Alexander percibió su inquietud y le susurró tranquilizadoramente: «Solo sigue mi ejemplo. Lo estás haciendo muy bien». Con cada momento que pasaba, Lila se sentía más cómoda. Se sentía encantada por las historias que la gente contaba, aunque rápidamente se dio cuenta de que debajo del encanto, muchas de estas personas eran profundamente calculadoras. Lila observó cómo Alexander se desenvolvía con soltura en estas interacciones, guiando sutilmente las conversaciones, ubicándose estratégicamente en los círculos adecuados y manteniéndola a su lado todo el tiempo, como si fuera su ancla en este mundo pulido pero vacío. En un momento dado, uno de los socios comerciales de Alexander, un hombre llamado Raymond, conocido por su arrogancia, se acercó a ella. Miró a Lila con aire de desdén, claramente divertido por su presencia. «Así que, Alexander», se burló, «finalmente has encontrado a alguien poco convencional». Lila se enfadó, pero Alexander simplemente sonrió, envolviéndole los hombros con el brazo. «Podrías decir eso», respondió con calma, «pero a veces lo poco convencional es exactamente lo que necesitamos». La sonrisa de Raymond vaciló y Lila sintió una oleada de gratitud hacia Alexander por defenderla en un mundo en el que la veían como una forastera. Durante el resto de la velada, se sintió menos preocupada por encajar y más concentrada en disfrutar. A medida que avanzaba la noche, compartieron risas y conversaciones genuinas, y cada momento disolvió el muro invisible que separaba sus mundos. Lila vislumbró el lado más tierno de Alexander, su humor y su inteligencia. Y, a su vez, Alexander se sintió cautivado por su ingenio y resiliencia, y se dio cuenta de que su presencia comenzaba a significar más para él de lo que había anticipado. Cuando terminó la gala, salieron juntos al aire fresco de la noche. Lila se estremeció levemente y, sin pensarlo dos veces, Alexander le puso el abrigo sobre los hombros. El silencio entre ellos estaba lleno de un entendimiento tácito, un vínculo que se había fortalecido en solo unas pocas horas. «Gracias», dijo ella, mirándolo, «por esta noche. Nunca imaginé que experimentaría algo así». Alexander la miró con un rastro de vulnerabilidad en sus ojos. «Debería ser yo quien te agradezca. Me recordaste que hay más en la vida que esto». Compartieron una sonrisa tranquila, ambos sintiendo que este acuerdo ya no era solo una transacción comercial. Lo que había comenzado como un simple acuerdo se estaba convirtiendo en algo inesperado, algo real. Y cuando se separaron esa noche, tanto Alexander como Lila supieron que estaban al borde de un nuevo capítulo, uno que ninguno de los dos había previsto. Después de la gala, Alexander se encontró pensando en Lila constantemente. La noche lo había dejado con una sensación de plenitud que no había sentido en años, y no podía quitarse la sensación de que había algo especial en ella. En los días siguientes, se acercó a ella y le sugirió que se volvieran a encontrar, bajo la apariencia de un seguimiento comercial. Lila, que estaba igual de afectada por la noche que compartieron, estuvo de acuerdo, aunque ella también se sentía insegura de a dónde la llevaría esto. Comenzaron a verse regularmente, y cada encuentro profundizaba la conexión que habían encontrado tan inesperadamente.
Alexander le presentó nuevos lugares y experiencias, llevándola a galerías de arte, restaurantes de lujo y lugares tranquilos y escondidos por la ciudad. Estas salidas ya no tenían como objetivo impresionarla ni mostrarle el mundo adinerado en el que vivía. En cambio, Alexander se abrió a ella y compartió pensamientos y sueños que rara vez expresaba en voz alta. Para Lila, esta conexión era a la vez estimulante e intimidante. Estaba entrando en una vida que nunca había imaginado para sí misma, una vida llena de posibilidades y oportunidades. Sin embargo, no podía ignorar la voz en el fondo de su mente que le recordaba que esto era temporal, que ella y Alexander provenían de dos mundos diferentes. A pesar de su amabilidad y encanto, temía que su conexión eventualmente se desmoronaría bajo el peso de la realidad. Una noche, Alexander la invitó a cenar a su ático. El ambiente era relajado y, mientras compartían una comida preparada por un chef privado, se encontraron hablando de su pasado, sus miedos y sus deseos para el futuro. Alexander se sinceró sobre su camino hacia el éxito, los sacrificios que había hecho y las relaciones que había perdido en el camino. Su honestidad sorprendió a Lila, que estaba acostumbrada a ver solo su exterior seguro y sereno. Mientras hablaba, ella vio a un hombre agobiado por su propia ambición, alguien que había logrado todo lo que la sociedad consideraba importante, pero que sentía un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Lila, a su vez, compartió sus luchas, los sueños que había abandonado y las dificultades que había soportado. Le contó sobre su familia, su viaje a la ciudad y la dolorosa realidad de tratar de sobrevivir sin perderse a sí misma. Su vulnerabilidad creó un vínculo inquebrantable, un raro momento de comprensión total. Alexander se sintió atraído por su calidez, su resiliencia y su autenticidad inquebrantable. Ella no se parecía a nadie que él hubiera conocido antes. Alguien que desafiaba sus perspectivas y aportaba luz a su vida, por lo demás estructurada. Después de la cena, mientras estaban de pie junto a los ventanales que daban a las luces de la ciudad, Alexander se volvió hacia Lila, con los ojos llenos de una ternura que ella nunca había visto antes. Extendió la mano y colocó suavemente un mechón de su cabello detrás de su oreja. «Lila, no puedo explicar qué es esto», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «Pero estar contigo se siente bien». Ella lo miró, con el corazón acelerado mientras buscaba en sus ojos. No había duda de la sinceridad en sus palabras y, por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, sus mundos no estaban tan alejados como parecían. Sin decir otra palabra, acortaron la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave y tentativo que hablaba de todas las emociones que habían estado reprimiendo. Fue un momento de pura conexión, una promesa de algo más profundo, algo real. Mientras se separaban, ambos sintieron una mezcla de euforia y aprensión. Sabían que no se trataba de un romance fugaz, sino del comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero al darse cuenta de esto, se les presentaron nuevos desafíos y preguntas que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar todavía. Durante las semanas siguientes, su relación siguió floreciendo y cada encuentro fortalecía el vínculo que compartían. Alexander comenzó a involucrar a Lila en su vida de manera más abierta, llevándola a eventos de negocios y presentándola a sus amigos. Para su sorpresa, ella encajó sin esfuerzo. Su encanto natural y su sinceridad conquistaron incluso a los más escépticos de sus conocidos. Pero no todos estaban contentos. Había quienes veían a Lila como una forastera, una distracción de la carrera de Alexander. La veían como alguien que no pertenecía a su mundo y cuestionaban en silencio su criterio. Alexander desestimó estas críticas, pero Lila no podía ignorar los susurros y las ocasionales miradas frías. Empezó a sentir el peso del mundo en el que había entrado y las inseguridades que había intentado enterrar resurgieron. Una noche, cuando salían de un evento benéfico de alto perfil, Lila finalmente expresó sus preocupaciones. «Alexander, no pertenezco a este mundo», dijo con voz temblorosa. «Este mundo no es para mí. Puedo sentirlo cada vez que entro en una habitación». Él tomó su mano y la miró a los ojos con una seriedad que la dejó sin aliento. «Lila, perteneces a donde quieras estar. No dejes que nadie te diga lo contrario». Aunque sus palabras le ofrecieron consuelo, el miedo a no encajar persistía. Ella lo amaba,
pero sabía que amarlo significaba entrar en un mundo en el que siempre se sentiría como una extraña. Y por mucho que intentara ignorarlo, el pensamiento pesaba mucho en su corazón. A medida que los días se convertían en semanas, la relación de Alexander y Lila enfrentaba presiones crecientes. El círculo íntimo de Alexander estaba empezando a cuestionar abiertamente su criterio, creyendo que su relación con Lila estaba nublando su visión. Para ellos, ella era una distracción pasajera, alguien que no se alineaba con sus ambiciosos planes ni con su imagen de alta sociedad. A pesar de las garantías que Alexander le había dado a Lila, ella podía sentir la tensión cada vez que asistían juntos a un evento. Una noche, después de una gala particularmente tensa en la que los susurros y las miradas críticas eran más evidentes que nunca, Lila finalmente llegó a su punto de quiebre. Tomó a Alexander a un lado mientras salían del lugar, con una expresión de frustración y dolor en el rostro. «Alexander, no entiendo por qué sigues llevándome a estos eventos y solo causa problemas. Puedo sentir la forma en que me miran, como si no perteneciera aquí», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Alexander tomó su mano, tratando de calmarla. «Lila, no me importa lo que piensen. Estás aquí porque te quiero aquí. Eres la única persona que me hace sentir viva». «Tal vez», respondió ella, retirando su mano, «pero es obvio que me ven como una especie de carga. Y honestamente, no puedo evitar preguntarme si tal vez tengan razón. Has trabajado tan duro por esta vida, y yo simplemente no soy parte de ella». El rostro de Alexander se endureció con determinación. «Ellos no deciden quién es adecuado para mí, Lila. Yo lo hago. Y tú perteneces aquí tanto como cualquier otra persona». A pesar de sus palabras, Lila no podía quitarse de encima la sensación de que se estaba convirtiendo en una carga, una complicación en su vida, que por lo demás estaba perfectamente gestionada. Temía que su presencia, en lugar de traerle felicidad, le estuviera causando estrés y fricción con las personas más cercanas a él. Pero por mucho que intentara convencerse de alejarse, sus sentimientos por Alexander solo se hacían más fuertes. Una noche, después de otra larga discusión sobre su relación, Alexander la sorprendió con una idea. Le propuso escapar de la ciudad juntos, solo por un fin de semana, para aclarar sus mentes y dejar atrás las presiones de su mundo. Lila estuvo de acuerdo, con la esperanza de que el tiempo que pasaran lejos la ayudara a entender cuál era su posición. Condujeron hasta un pueblo costero apartado, lejos del bullicio de la vida de la ciudad. El fin de semana estuvo lleno de momentos de risas y tranquilidad, miradas compartidas y recuerdos que sabían que durarían toda la vida. Lejos de las miradas críticas de los demás, encontraron la paz, una sensación de libertad que había faltado en su relación. Por primera vez, Lila sintió que realmente pertenecía a su lado, como si fueran dos almas que finalmente habían encontrado su lugar juntos. Pero por más que el fin de semana los acercara, la realidad se cernía sobre ellos, recordándoles que esta escapada era temporal. En su última noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Alexander tomó las manos de Lila entre las suyas, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. «Lila, sé que esto no ha sido fácil para ti, pero no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Te quiero conmigo, siempre», dijo suavemente, sus palabras llenas de sinceridad. El corazón de Lila se hinchó, pero dudó, sabiendo las implicaciones de sus palabras. «Alexander, te amo, pero no puedo ignorar el mundo del que vienes. No se trata solo de nosotros, se trata de todo y todos los que te rodean. ¿Estás segura de que estás lista para eso?» «Sí», respondió sin dudarlo. «Nunca he estado más seguro de nada». Con esas palabras, se comprometieron el uno con el otro, una promesa de enfrentar cualquier desafío que se les presentara, sin importar los obstáculos. Pero no sabían que su amor estaba a punto de enfrentar su mayor prueba, una prueba que los obligaría a enfrentar no solo sus diferencias, sino también la profundidad de su devoción. Al regresar a la ciudad, fueron recibidos por un torbellino de rumores. Alguien del círculo de Alexander había filtrado detalles sobre su relación a los medios, lo que desató chismes y reacciones negativas. Comenzaron a circular artículos sobre el pasado de Lila, pintándola bajo una luz negativa, cuestionando sus intenciones y acusándola de ser una cazafortunas que buscaba la riqueza de Alexander.
Los ataques fueron implacables y Lila se sintió abrumada por el duro escrutinio de los medios. Apenas podía salir sin que la siguieran los paparazzi. Su privacidad y dignidad se vieron despojadas por suposiciones y mentiras. Alexander hizo lo mejor que pudo para protegerla, pero no pudo controlar la narrativa que se había vuelto más allá de su alcance. Una noche, mientras veía otro titular escandaloso en las noticias, Lila sintió una sensación de desesperación que no había conocido antes. Se volvió hacia Alexander con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo hacer esto, Alexander. Me están destrozando. Siento que me he perdido a mí misma». La abrazó con fuerza y su voz estaba llena de desesperación. «Lila, por favor no digas eso. Sé que es difícil, pero podemos superar esto juntos. Haré lo que sea necesario para arreglar esto». Pero Lila negó con la cabeza, con el corazón roto. «Este es tu mundo, no el mío. Tal vez esto nunca estuvo destinado a ser así». El rostro de Alexander se desanimó al comprender lo que estaba diciendo. Sabía que podía luchar en la sala de juntas, negociar acuerdos con facilidad, pero cuando se trataba de amor, era vulnerable, incapaz de protegerla de las duras realidades de su vida. Sintió que su propio corazón se rompía al verla luchar por contener las lágrimas. Por primera vez desde que se conocieron, se enfrentaron a la posibilidad de una vida separada, divididos entre su amor mutuo y las incesantes exigencias del mundo en el que intentaban desenvolverse juntos. Y a medida que avanzaba la noche, ambos sabían que pronto tendrían que tomar una decisión, una elección que podría alterar sus vidas para siempre. Después de esa noche desgarradora, Alexander y Lila se separaron por un tiempo. Lila necesitaba espacio para reflexionar sobre si realmente podía soportar ser parte de su mundo, y Alexander respetó su decisión, aunque lo destrozó. Los días se convirtieron en semanas, y Alexander se encontró ahogándose en el vacío del que alguna vez pensó que podía escapar. Su ático se sentía más frío, sus días más largos y, por primera vez, su riqueza y su éxito se sentían vacíos. Mientras tanto, Lila luchaba con su propia confusión interna. Extrañaba profundamente a Alexander, y ninguna cantidad de distancia podría borrar el vínculo que habían formado. Sabía que su vida sin él volvería a las luchas y la soledad que alguna vez había conocido, pero también temía perderse en un mundo que parecía decidido a rechazarla. Era una batalla entre su corazón y su mente. Cada elección conllevaba riesgos que la asustaban. Una tarde, mientras caminaba por un pequeño parque del vecindario, Lila vio un puesto de periódicos con un titular familiar. El artículo mostraba una foto de Alexander en un evento reciente, luciendo distante y retraído. Parecía perdido y, mientras miraba la imagen, algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que el mundo podía intentar derribarla, pero que solo ella podía decidir su valor. Había dejado que el miedo dictara sus decisiones durante demasiado tiempo. Decidida, tomó un taxi hasta la oficina de Alexander, con el corazón latiendo con fuerza mientras atravesaba el pulido vestíbulo y entraba en el ascensor. Sintió una oleada de adrenalina, una nueva determinación para luchar por la vida que quería, no la vida que otros esperaban que viviera. Cuando llegó a su oficina, Alexander levantó la vista, sorprendido de verla allí de pie. Se levantó lentamente. Su expresión era una mezcla de esperanza e incredulidad. Antes de que pudiera decir una palabra, Lila habló, con voz temblorosa pero resuelta. «Alexander, he pasado toda mi vida dejando que el miedo me detuviera. He dejado que otros decidan dónde pertenezco y quién debería ser. Pero ya terminé con eso. Quiero estar contigo, sin importar lo que tu mundo me arroje. Puedo manejarlo, siempre y cuando lo enfrentemos juntos». Él cerró la distancia entre ellos, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Lila, he estado perdido sin ti. No me importan los rumores, el juicio, solo me importas tú». Se abrazaron, su conexión más fuerte que nunca. Ambos entendieron que el amor valía los sacrificios, los desafíos y lo desconocido. Juntos, eran imparables, unidos por un vínculo que trascendía las divisiones superficiales de riqueza y estatus. Durante los meses siguientes, enfrentaron su cuota de obstáculos. Pero con cada desafío, Lila se hizo más fuerte, encontrando su lugar en el mundo de Alexander sin comprometer quién era. Incluso comenzó su propia iniciativa de caridad para ayudar a los necesitados,
usando sus experiencias para marcar una diferencia en las vidas de los demás. Lentamente, los medios comenzaron a respetarla por su integridad y compasión, y aquellos que habían dudado de sus intenciones vieron la verdad, que su amor por Alexander era genuino. Con el tiempo, Alexander le propuso matrimonio en el mismo parque donde ella había tomado la decisión de regresar con él. Fue un momento sencillo y sincero, lejos de la extravagancia de su entorno habitual, pero fue perfecto. Cuando le puso el anillo en el dedo, Lila supo que ese era el lugar donde debía estar, no por la riqueza o el glamour, sino porque finalmente había encontrado a alguien que la veía como realmente era. Su boda fue una ceremonia tranquila, a la que asistieron solo amigos cercanos y familiares. El día estuvo lleno de risas, amor y una sensación de paz que ninguno de los dos había conocido antes. Ambos habían dado un salto de fe, superando las dudas y los desafíos que alguna vez parecieron insuperables. En los años siguientes, Alexander y Lila construyeron una vida juntos basada en la confianza y el respeto. Continuaron navegando por las complejidades de sus mundos, pero su amor siguió siendo una constante, una base firme que los ayudó a superar cada tormenta. Y mientras miraban la ciudad desde su casa una noche, tomados de la mano, supieron que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había desafiado todas las probabilidades, un amor que les había mostrado quiénes eran realmente. En el otro, no solo habían encontrado una pareja, sino un propósito, una razón para seguir luchando y soñando, sin importar lo que el mundo pensara o esperara. Su historia fue una de transformación, resiliencia y el coraje de aceptar el amor en todo su desorden y belleza. Y mientras compartían una sonrisa silenciosa, sabían que este era solo el comienzo de la vida que construirían juntos, una vida llena de esperanza, pasión y la promesa de aventuras infinitas.